Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta entrega continuaremos estudiando las reacciones de eliminación bimolecular vía E2. En esta segunda parte profundizaremos acerca de las reglas de Zaitsev, la obtención de olefinas Hoffman y estudiaremos un poquito la competencia entre las reacciones de sustitución E1 y E2. Comencemos. La regla de Zaitsev es una regla que también nos sirve para obtener o explicar la orientación Zaitsev, que es la olefina más sustituida. Y esta es la más estable desde el punto de vista termodinámico porque mientras mayor número de grupos alquilo existan en torno a un doble enlace, estos grupos alquilo, al ser dadores de densidad electrónica por efecto inductivo, van a favorecer el doble enlace ya que le van a proporcionar densidad electrónica. Si, por ejemplo, tengo este compuesto, el 2-bromo-butano, y lo pongo a reaccionar con metóxido de sodio metanol, aquí yo ya puedo ver que esto, vamos a analizar bien este sustrato. Esto es un haluro alquilo secundario. Bajo la presencia de metóxido de sodio y metanol, yo sé que la reacción pueden ocurrir solo dos reacciones posibles. Reacción de sustitución nucleofílica bimolecular para obtener un respectivo éter al ataque a medida que ocurre el ataque nucleofílico al carbono alfa o una reacción de eliminación. Si este es el carbono alfa, tengo dos carbonos beta, de manera que podría obtener dos productos de eliminación, el 2-buteno o el 1-buteno. Si vemos, el 2-buteno es la olefina, el producto Zaitsev, y el 1-buteno es el producto Hoffman. ¿Por qué? Porque esta es la olefina más sustituida, ya que en torno a este doble enlace tengo dos grupos alquilo, dos grupos metilo. Mientras que la olefina Hoffman, en torno a este doble enlace, tengo un solo grupo alquilo. Entonces, la olefina el producto mayoritario de eliminación es la olefina Zaitsev. Igualito, si yo veo ahorita este producto que está aquí, que es el 2-bromo-2-metil-butano, este es un haluro de alquilo terciario y en presencia de etóxido de sodio no puede darse una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular SN2, porque el ataque por la cara opuesta se va a ver impedido. Entonces, eso es sumamente importante. Un haluro de alquilo terciario con un nucleófilo fuerte en un medio básico reacciona vía E2. Entonces, pudiera obtener la olefina más sustituida, que es el 2-metil-2-buteno, y la olefina menos sustituida, que es el 2-metil-1-buteno. Vemos que nuevamente se favorece la formación de la orientación Zaitsev, que es la olefina más sustituida, respecto a la olefina menos sustituida, que es la orientación Hoffman, en honor a sus creadores. Entonces, ¿qué me dice la regla Zaitsev? Que la olefina que el producto mayoritario es la olefina más sustituida, de manera que cuando se pueda formar una olefina treta sustituida, este va a ser el producto más estable. Después tengo las olefinas trisustituidas, las olefinas disustituidas y las olefinas monosustituidas. Entonces, la olefina Zaitsev es el producto termodinámicamente más estable. Sin embargo, si yo puedo obtener una olefina Zaitsev cis o Z o una olefina Zaitsev trans o E, se va a favorecer la formación de los productos trans o E debido a que los grupos alquilos, que son grupos voluminosos, están del lado opuesto de la molécula. En un producto, en una olefina cis o en una olefina Z, los grupos voluminosos están del mismo lado y hay una repulsión electrostática muy grande, por lo tanto, esta olefina es totalmente inestable o es menos estable que la olefina trans. Esto fácilmente pudiera explicarse mediante un ejercicio. Si yo tengo el treo 1-cloro, 1,2-difenilpropano, recuérdense que el treo es cuando yo estoy hablando de dos centros asimétricos adyacentes y los grupos voluminosos están del lado opuesto de la molécula. Si yo veo esta molécula, el grupo voluminoso, en este caso, en el treo, el isómero treo, serían los fenilos que están del lado opuesto de la molécula. Si yo realizo la eliminación, al extraer este hidrógeno y este cloruro, voy a obtener un producto. Fíjense que si yo elimino este cloro y este hidrógeno, voy a obtener este fenilo tiene prioridad sobre este metilo, tendría prioridad 1 y este fenilo tiene prioridad sobre este hidrógeno, entonces tendría un producto E, una olefina E. Mientras que si yo realizo la eliminación en el eritro 1-cloro, 1,2-difenilpropano, recuérdense que eritro significa que en dos carbonos asimétricos adyacentes los grupos iguales o voluminosos están del mismo lado de la molécula. Si yo realizo las respectivas proyecciones de Newman y este fenilo, si lo comparo en el carbono adelante con este metilo, tiene prioridad 1 y este fenilo en el carbono 2 tiene
mayor prioridad que el hidrógeno, voy a obtener una olefina Z por la respectiva eliminación. Ok, entonces, una forma de favorecer la orientación Hofmann es mediante el empleo de una sal de onio. Una sal de onio no es más que, por ejemplo, un nitrógeno en el cual está cargado positivamente, como en el caso del hidróxido de N,N trimetil 2-butilamonio. ¿Qué ocurre? En presencia de calor, cuando yo trato de hacer una eliminación, las sales de onio, las sales de sulfonio, son buenos grupos salientes porque cuando ellos abandonan la molécula, el nitrógeno o el azufre o las sales de fosfonio, el fósforo, se quedan cargados, tienen una carga neutra. Entonces, yo tengo el carbono alfa que está aquí. Si viene una base, yo tengo dos posibles carbonos beta. Yo podría extraer este hidrógeno que está aquí para formar la olefina Zaitsev, que en este caso daría lugar al 2-buteno, pero tiene solo un 5% de producto, y yo debería esperar que este fuera el mayoritario según si sigue la orientación Zaitsev. Y al extraer este hidrógeno del carbono beta, el hidrógeno, un carbono terminal, tendría el 1-buteno. Pero ¿qué ocurre? Que las sales de onio son sumamente voluminosas y van a dificultar que cualquier base se acerque a este carbono, al carbono más impedido estéricamente para extraer el hidrógeno, y por lo tanto se va a favorecer la orientación Hofmann respecto a las Zaitsev. Además que las sales de onio, sulfonio, fosfonio van a favorecer a la formación de la orientación Hofmann, ya que incrementan la acidez de los hidrógenos terminales, como veremos más adelante. En este caso, también la orientación Hofmann tiene un 74%, se forma en un 74%, mientras que la Zaitsev solo en un 26%. Entonces, ¿por qué la sal de onio favorece la orientación Hofmann respecto a las Zaitsev? Bueno, las sales de onio favorecen la orientación Hofmann respecto a las Zaitsev, es decir, la obtención de la olefina menos sustituida, debido a el impedimento estérico que dificultan la extracción de un hidrógeno interno, y también debido a que incrementan la acidez de los hidrógenos terminales. Recuerden, si yo tengo este compuesto, yo tengo el carbono alfa y tengo dos posibles carbonos beta. Podría extraer un protón de este carbono beta o un protón de este carbono beta, pero este compuesto es tan voluminoso que va a dificultar que la base se acerque cerca de estos hidrógenos. Además que este grupo, al ser un nitrógeno cargado positivamente, él va a traer densidad electrónica y va a incrementar la acidez de los hidrógenos terminales. Por estos dos factores, cuando hay una sal de onio, una sal de sulfonio, una sal de fosfonio, se favorece la orientación Hofmann respecto a la Zaitsev, y este tema lo ondearán en la materia química orgánica 2. Otra forma de favorecer la orientación Hofmann respecto a la Zaitsev es el empleo de sales voluminosas. Por ejemplo, si yo empleo de bases voluminosas, si yo empleo el etóxido de sodio como una base, en el 2-bromopentano, fíjense que la orientación, el alqueno más sustituido, que es la orientación Zaitsev, tiene un 69% de producto, mientras que el alqueno menos sustituido, que es la orientación Hofmann, apenas tiene un 31%. Mientras que si yo empleo una base muy voluminosa como el terbutóxido de sodio, que es un grupo terbutilo, va a dificultar tomar un protón interno, y entonces ahorita la orientación Zaitsev disminuye y se convierte en un producto minoritario con un 27%, mientras que la orientación Hofmann es el producto mayoritario con un 73%. Las reacciones de eliminaciones ocurren en el cuerpo, como ustedes han visto en su materia de biología, mediante el ciclo de Krebs, donde ocurre la conversión del ácido cítrico a los ácidos isocítricos. Por eso es importante estudiar estas reacciones, además de la gran utilidad sintética que tienen. Ahorita, cuando estén viendo la presentación interactiva, por favor denle clic a este video para que estudien o profundicen más acerca de las reacciones de eliminación bimolecular. El resto del video de la clase que veremos una competencia entre las eliminaciones E1 y E2. Una eliminación E1, como sabemos, ocurre vía formación de carbocationes. Por lo tanto, nada más van a reaccionar los haluros de alquilo terciarios y secundarios. Mientras que las E2 ocurre, como es un proceso concertado, una eliminación E2 van a reaccionar los haluros de alquilo terciarios, secundarios y primarios. A diferencia de las SN2, aquí sí pueden reaccionar los haluros de alquilo terciarios porque no hay
un impedimento estérico tan grande para extraer un hidrógeno del carbono beta. En las reacciones E1, como en el paso lento la velocidad de reacción implica la ruptura del enlace carbono-grupo saliente en el carbono alfa para formar un carbocatión, las bases que yo empleo son bases débiles, generalmente es el solvente de reacción y se lleva mediante reacciones de solvólisis, mientras que en las reacciones E2 necesito una base muy fuerte porque ocurre mediante un proceso concertado donde la carga se va a deslocalizar en el estado de transición por 5 átomos y la eliminación tiene una estereoquímica antiperiplanar transdiaxial. Las E1, como sabemos, si va vía formación de carbocatión, se van a estabilizar por un solvente polar, especialmente si es un solvente polar prótico. Mientras que en las E2 necesito solventes no polares, porque un solvente polar me puede solvatar a la base y va a impedir que ésta llegue a extraer el protón del carbono beta. La estereoquímica, bueno, como sabemos, es una estereoquímica de cinética 1, de orden 1, nada más depende del sustrato, que es el haluro alquilo, mientras que la estereoquímica de la G2 es una reacción de segundo orden, depende del haluro alquilo y de la base. Producto, la orientación Zaitsev favorece siempre las reacciones G1 favorecen siempre la formación de la olefina más sustituida, es decir, de la orientación Zaitsev, mientras que las reacciones E2 favorece la orientación Zaitsev también, pero si yo tengo en la molécula una sal de onio, voy a favorecer las orientaciones Hoffman. Igual que si tengo sales de sulfofonio o de fosfonio. Las reacciones E1 no requieren una estereoquímica especial porque una vez que se forma el carbocatión, la base puede acercarse por cualquier lado a la molécula, mientras que las reacciones E2 sí necesitan una estereoquímica especial. Siempre es una eliminación antiperiplanar transdiaxial, donde el grupo saliente y el hidrógeno se encuentran en el mismo plano y en lados opuestos de la molécula. Nada más es posible realizar una eliminación SYN mediante una vía E2 en anillos cíclicos en los cuales no sea posible la rotación de las moléculas. ¿Cuáles son las reacciones competitivas de las reacciones E1? Bueno, son las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular o las reacciones SN1 y las reacciones de rearreglo transposición. Mientras que en las reacciones E2, su reacción competitiva son las reacciones SN2 para haluros de alquilo primarios y secundarios. Recordemos que los haluros de alquilo terciarios no reaccionan vía SN2 y en las reacciones E2 no hay rearreglos ni transposiciones. Entonces, si yo tengo una reacción, yo tengo carbono, grupo saliente, si yo ataco directamente al carbono alfa, voy a dar lugar a una sustitución. Y estas reacciones de sustitución pueden ser vía SN1 o SN2, dependiendo de las condiciones del medio y del sustrato de reacción. Y si tomo un protón del carbono beta, puede ocurrir una reacción E1 o E2. Entonces, la relación obtenida para los productos de sustitución y eliminación va a variarse dependiendo de la estructura del sustrato, del carácter del nucleófilo, de su basicidad, si es un nucleófilo que es un nucleófilo fuerte y una base fuerte, del disolvente y de la temperatura. En la próxima entrega veremos lo que es las competencias entre las reacciones de sustitución y las reacciones de eliminación. Por ahora, no me queda más que despedirme esperando que hayas disfrutado de este video y no olvides ver mis próximas publicaciones. Muchas gracias por tu atención.